Izuku, un poder sin límite. Capítulo 2. Izuku no podía hacer más que mirar en estado de shock a la persona frente a él. En donde antes estaba un hombre rubio alto y musculoso, ahora estaba un hombre rubio apenas un poco más alto que el peliverde y escuálido, casi esquelético. La persona que estaba delante de él era sin duda el héroe All Might, pero sin importar cuánto pensaba en esto no pudo encontrar una explicación. A All Might, ¿de verdad, eres tú?, preguntó Izuku aún sin poder asimilar del todo lo que acababa de ver. Un asentimiento del rubio fue la respuesta recibida. Y imposible, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Ves cómo los tipos en las piscinas están flexionando y posando constantemente? Es algo así, explicó el rubio. Pero, se supone que All Might es audaz, siempre salva a todos con una sonrisa sin miedo, refutaba el joven peliverde consternado. ¿Una sonrisa sin miedo, dijo All Might con un suspiro. El blondo se sentó recargado contra la valla de seguridad del edificio. Ahora que me has visto, joven, asegúrate de no hacer público nada de esto en internet o hablar de esto, ni siquiera por accidente, le dijo All Might con inusitada seriedad. Izuku ganó una expresión horrorizada cuando All Might levantó su camisa y reveló una horrible cicatriz en el lado izquierdo de su torso. Esta es una herida que recibí de un villano hace ya 5 años, dijo con un tono melancólico el rubio. Me he vuelto demacrado debido a los efectos secundarios provocados por un sinfín de cirugías, perdí la mitad de mis órganos y ahora ya solo puedo trabajar como héroe durante 3 horas al día, confesó con pesar el rubio. No puede ser, dijo consternado el peliverde. Hace 5 años, peleaste contra Super Venom Chansao, él fue quien te hizo esto. Estás bien informado, pero un idiota como ese no era capaz de derrotarme y mucho menos de hacerme esto, dijo All Might con orgullo. Pero la pelea a la que me refiero no fue mostrada al resto del mundo, yo pedí que no se hiciera público, relató All Might. Eso intrigó a Izuku, que se preguntaba qué clase de villano sería capaz de hacerle eso a All Might. Salvar a las personas con una sonrisa, el símbolo de la paz no debe mostrarse intimidado por el mal, sonrió para inspirar a los héroes, sonrió para darle esperanza a las personas y también, para engañar al miedo que habita dentro de mí, confesó el rubio lo último con pesar. El pecoso solo escuchaba a All Might, comprendiendo lo que decía y a dónde quería llegar con su explicación. Izuku podría ser joven, pero no tonto, la cruda realidad en la que vivió toda su infancia lo había hecho buscar fortaleza en lo que la mayoría dejaba de lado y como resultado su mente se volvió aguda y su capacidad de análisis era increíble. El peliverde lo comprendió de inmediato, su aguda mente analizó rápidamente la información y encajó las piezas, el símbolo de la paz era un escudo para el inocente y una espada para el culpable. All Might era la figura que evitaba que los villanos se descontrolaran y el crimen aumentara, si se mostraba débil. La sola idea lo hizo estremecer. Un profesional siempre está arriesgando su vida, no puedo simplemente decir puede ser un héroe, duras, pero realistas fueron las palabras del héroe número 1. El rubio se puso de pie mientras que Izuku bajó la cabeza ante la cruda realidad que le mostraban una vez más. Si lo que quieres es ayudar a los demás, entonces bien puedes volverte un oficial de policía, le aconsejó el blondo. El héroe caminó a la puerta del edificio para irse, pero antes de pasar por la puerta, se detuvo y sin voltear a ver a Izuku habló nuevamente. No es malo tener un sueño, pero también tienes que considerar la realidad, chico. Y tras esas palabras el héroe se fue dejando atrás a un Izuku que tenía los puños apretados en frustración y la mirada baja. Gotas caían en el piso de la terraza, eran las lágrimas del peliverde a quien, una vez más, le negaban su sueño, solo que esta vez se sintió peor al haber sido su ídolo el que lo hacía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Izuku reaccionó y se fue del lugar con rumbo a casa y una vez llegó a esta se fue directamente a su habitación, sin decir nada y se tiró en la cama quedándose dormido rápidamente. A la mañana siguiente y como ya era costumbre para él, se despertó a las 5 de la mañana y salió de la casa para su entrenamiento habitual de las mañanas en el bosque, o al menos esa era la idea. Izuku había corrido durante un buen rato sin detenerse al estar inmerso en sus pensamientos, al final, cuando finalmente se detuvo se dio cuenta que se había salido del rumbo. Izuku había llegado a una playa llena de basura. Este lugar es...
Izuku no frecuentaba por estos rumbos, pero aún así escuchaba los rumores. Se decía que en esta playa la marea traía basura constantemente y había estado sucia desde hace años, y que incluso la gente había comenzado a venir a tirar aquí lo que ya no le servía, necesitaba o simplemente lo que ya no quería. El Peliverde también había escuchado que en este lugar frecuentemente se escondían drogas o se realizaban trabajos ilícitos. Viendo que ya era tarde y que no podría ir a entrenar al bosque, Izuku decidió que haría sus ejercicios en esta playa. Una vez terminó con su entrenamiento, comenzó a caminar explorando el basurero y viendo con curiosidad algunas cosas que le llamaban la atención. No entiendo cómo la gente puede tirar todo esto, se preguntaba Izuku mientras veía una guitarra que estaba en buenas condiciones. El Peliverde levantó un pequeño objeto que le dio curiosidad, pero al ver que no era más que basura lo arrojó a una de las montañas de basura. Sin saberlo, el objeto movió una pieza que servía de base para la montaña en cuya cima había un viejo piano y esta comenzó a ceder. Izuku sintió su cabeza palpitar igual al día anterior y nuevamente se giró viendo como una montaña de basura se le venía encima. Instintivamente dio un salto atrás apenas salvándose por centímetros del piano que pudo haberlo aplastado. Eso fue aterrador, pensó el Peliverde con la cara azul. Nuevamente el dolor de cabeza lo ataca, pero solo era eso, dolor, pero no duró mucho y cuando se calmó recordó lo sucedido el día de ayer. Ahora que lo pienso, ayer me pasó lo mismo, sentí mi cabeza palpitar, pero no de dolor, era como una sensación de advertencia, eso pasó justo antes de esquivar al villano y luego otra vez, cuando la botella estaba por caerse, murmuró pensativo. Justo cuando pensó en eso lo recordó, él había estirado su mano en dirección a la botella, cuando estaba cayendo y ésta había regresado. Me pregunto qué habrá sido eso, se veía como cuando mamá usa su kirk, ¿acaso? Exclamó en incredulidad el Peliverde. Izuku apuntó su mano hacia la guitarra que había dejado antes esperando que nada sucediera, pero grande fue su sorpresa cuando ésta levitó y fue directamente a la mano del Peliverde. Pero, ¿esto es? Decía Izuku con los ojos bien abiertos viendo el objeto que ahora sostenía. Izuku no pudo evitar sonreír feliz, ¿sería que acaso finalmente había despertado su kirk? Izuku estaba tan emocionado que comenzó a festejar, bailar y tocar la guitarra como un idiota, al menos hasta que un nuevo ataque de dolor de cabeza llegó. Cuando el dolor cesó, su agudamente entró en juego, ¿cómo es que su kirk había despertado justo ahora? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Además estaba el hecho de sus constantes dolores de cabeza. De un momento a otro Izuku abrió grandes sus ojos al percatarse de algo importante y que no había notado antes. Todo esto comenzó decía Izuku consternado. ¿Acaso esto será por aquel incidente en esa caverna? Se preguntó mentalmente Izuku. Aunque no quisiera admitirlo, todo esto que le estaba pasando parecía estar relacionado con aquel extraño objeto cristalino, no sabía cómo o por qué, pero estaba muy seguro de que esa cosa lo había provocado. Incluso ahora que lo pensaba mejor, se dio cuenta de que, si bien había casos de quirks que despertaban tarde en la vida de un infante, estos aparecían a los 6 u 8 años de edad a más tardar. Debo investigar un poco, no sé qué está pasando, pero debo averiguarlo, se dijo a sí mismo el Peliverde en su mente. Izuku regresó a casa y se fue inmediatamente a su habitación. El pecoso había estudiado bastante para agudizar su mente y se volvió tan astuto como para poder entrar en la web oscura o hackear sistemas del gobierno sin ser rastreado. No es como si eso lo enorgulleciera, pero dadas sus actuales circunstancias podía ser una excepción. El Peliverde estuvo un buen rato navegando, pero no encontró nada que le fuera de utilidad. Había buscado casos de kirk tardíos, investigado la montaña en la que acampó, joder que incluso fue tan paranoico como para buscar acerca de vida extraterrestre. Izuku, baja a comer, llamó la voz de su madre desde el piso de abajo. El Peliverde entonces se dio cuenta, había estado navegando por horas y ya eran las 5 de la tarde, ni siquiera había desayunado. ¿Sucede algo Izuku? Preguntó Inko a su hijo sacándolo de sus pensamientos. La mujer había visto a su hijo muy sumido en sus pensamientos mientras comía y no pudo evitar preocuparse. No es nada Oka-san, solo pensaba en que los exámenes para la ya están cerca, mintió Izuku.
El peliverde generalmente odiaba mentirle a su madre, pero hasta no saber lo que le pasaba preferiría mantenerlo oculto, además estaba casi seguro de que si fuera un médico ni siquiera ellos descubrirían lo que tiene. Ya veo, debes estar nervioso, dijo Inko. El peliverde solo asintió con una sonrisa nerviosa. Una vez terminó de comer, Izuku ayudó a su madre con los platos y se fue a su habitación. Había muchas cosas que debía pensar, pues no mentía del todo. Los exámenes de ingreso a UA eran dentro de unos meses y admitía que sí estaba algo nervioso. El examen de la UA es en 10 meses, debo intensificar mi entrenamiento, además está el incidente y mis nuevas habilidades, se dijo a sí mismo Izuku. Izuku había dicho habilidades y no quirk, pues incluso dudaba que sus poderes actuales fueran como los quirks de los demás. El peliverde no sabía nada y no conocía ciencia cierta el límite de sus capacidades, si sería permanente o temporal, si sería bueno o malo para su cuerpo, había un sinfín de posibilidades y no quería admitirlo, pero estaba asustado. Supongo que solo el tiempo lo dirá, dijo Izuku suspirando con resignación. El peliverde había decidido fluir con las cosas y afrontar lo que fuese a pasar, algo raro en él pues se había vuelto en alguien analítico y que planeaba las cosas. Por ahora solo sé que tengo una oportunidad de volverme verdaderamente un héroe, dijo con una mirada decidida. Izuku no sabía lo que le pasaría, poderes o no él había decidido intentarlo, pero ahora estaba más seguro de que podría cumplir su sueño de convertirse en un gran héroe. Tengo 10 meses para entrenar y descubrir más acerca de mi nuevo poder, necesitaré esforzarme más que nunca, se dijo a sí mismo Izuku. El peliverde entonces recordó la playa llena de basura y sonrió de manera retadora. Y creo saber exactamente cómo realizar mi entrenamiento.